Bueno, pues primeramente, aunque ya el pastor me ha presentado, ¿no? Pero yo soy Sergio, soy representante del Ministerio de Puertas Abiertas. Quizá alguno de vosotros hayáis oído escuchar algo, probablemente, otros quizás no. Entonces, me gustaría primeramente darle gracias al Señor por este tiempo, ¿no? Esta oportunidad, esta puerta abierta que tenemos para hacer precisamente lo que nuestra hermana ha leído, que no conozco su nombre, pero nuestra hermana ha subido y ha leído. Y no vamos a hacer otra cosa, sino darle voz a aquellos que, si personas como yo, como tú, que se abren a escuchar esas necesidades, no lo permitieran, pues difícilmente sus voces serían escuchadas, permanecerían mudos. Nadie conocería de la necesidad de nuestros hermanos, ¿no? O de manera muy general. Y eso va muy en consonancia con el propósito de nuestro ministerio, Puertas Abiertas, como podéis ver el lema, sirviendo a los cristianos perseguidos. Y muchas veces me he encontrado con preguntas de, oye, pero ¿cómo que perseguidos? ¿Eso existe? ¿Es real? ¿En el siglo XXI? Por supuesto. Y ahora os voy a presentar algunos datos pues que son irrefutables, ¿no? Y antes de poneros el vídeo, un vídeo introductorio con nuestros inicios, de dónde venimos, ¿no? Cuáles son algunos de nuestros principales principios por los que nos movemos y actuamos, simplemente quiero haceros un pequeño matiz. Nosotros estamos en más de 60 países donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia es presionada, es acallada, violentada en diferentes niveles. Pero nuestra misión no es solamente aliviarla, nuestra misión no es solamente que ellos, por decirlo de algún modo, reciban una ayuda humanitaria, que lo hacemos, sino mediante nuestras acciones lo que queremos es que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Porque son ellos los que están en la primera línea de batalla. Son ellos los que están dando sus vidas, sus libertades, su tiempo, su familia, sus hijos, simplemente para mantenerse firme en la fe. Entonces, todas las acciones que nosotros emprendemos, desarrollamos y ejecutamos van encaminados no solamente a hacerles sentir mejor, sino el propósito último es, oye, permaneced. Y con este pequeño grano de arena, esta pequeña ayuda, este pequeño empujón, tengáis la certeza de que no estáis solos. Tengáis la certeza de que formáis parte del mismo cuerpo que nosotros. En este lugar, a miles quizás de kilómetros de distancia, ¿verdad? Pero nuestro propósito es evangelístico ante todo, para que mediante ellos que están allí, que conocen la cultura, conocen el idioma, saben moverse, saben qué hablar y qué no hablar, ¿no? Mediante ellos el Evangelio siga expandiéndose. Amén. Pues si podemos darle a la siguiente, que es un vídeo introductorio, para que todos conozcamos un poco más de dónde venimos y quiénes somos, pues cuando quiera, David, gracias. A día de hoy, más de 200 millones de cristianos en el mundo son acosados, oprimidos o asesinados por su fe en Jesús. Puertas Abiertas está en primera línea apoyando y fortaleciendo a los cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, donde es ilegal poseer una Biblia, o toda la familia puede ser encarcelada por su fe. Pablo escribe en 1 Corintios que si una parte sufre, las demás partes sufren. Si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Es hora de despertarse a la realidad de la iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, empezó a pasar Biblias de contrabando a los países soviéticos porque creía que todos deberían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Desde su primer viaje, Puertas Abiertas ha extendido su trabajo a más de 60 países, proveyendo Biblias, formación y apoyo a quien más lo necesitan. Formamos a líderes en sus propias tierras para ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros.
En 1981 descargamos 1 millón de Biblias en un discreto puerto de China en lo que fue, según la revista Time, una de las aventuras misioneras más audaces de todos los tiempos. En 1985 distribuimos 5 millones de libros en América Latina para motivar a miles y miles de jóvenes a compartir su fe en Jesucristo. En 1989 enviamos 1 millón de Nuevos Testamentos a Rusia y emprendimos una campaña de 7 años de oración por la Unión Soviética. 1991 marcó el inicio de una campaña de oración de 10 años por la Iglesia en el mundo islámico. Un creyente de Egipto dijo: "Ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas, porque sabemos que estamos orando a un Dios grande". Esto es lo que motiva nuestro trabajo. Dios obra en lugares inesperados y lo vemos ocurrir alrededor del mundo. Puertas Abiertas trabaja en más de 60 países. Cada año distribuimos en torno a 2 millones de Biblias y literatura. Servimos a más de 800.000 personas necesitadas. Formamos a unos 400.000 cristianos. Y transmitimos la realidad de la Iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo. Llamados a la Iglesia perseguida, personas de oración, intentando vivir por fe, dedicados a Jesucristo y su misión, solo motivados por la gloria de Dios. Puertas Abiertas, juntos para servir a la Iglesia perseguida. Pues así es, juntos para servir a la Iglesia perseguida. No formamos pequeñas islas independientes, pues que no tenemos nada que ver unos con otros, sino el espíritu, la idea del Señor, tantas veces reflejada en la palabra, es que somos un cuerpo, somos una unidad dirigida por el Señor. Pero esta realidad que voy a presentaros ahora también forma parte de nosotros, aunque no estemos compartiendo las mismas situaciones que nuestros hermanos. Esto es un vistazo global, ¿de acuerdo? En la lista mundial de la persecución, como ha explicado el vídeo, pues llevamos más de 60 años en este propósito de servir a la Iglesia perseguida. Y por el favor de Dios hemos alcanzado a más de 60 países. Estamos fortaleciendo a la Iglesia en esos países donde tiene problemas. Y donde no tiene problemas, sino que tiene capacidad de movimiento, de recursos, etcétera, como en nuestro caso, nuestro trabajo es transmitir lo que está pasando, porque una mano ayuda a otra mano. Entonces, esa es nuestra idea. Esta es la lista mundial de la persecución, es un proyecto, es un documento que elaboramos anualmente con el propósito de dar a conocer cuál es la situación actual de la Iglesia en todo el mundo en el enfoque de persecución, ¿de acuerdo? Hemos seleccionado los primeros 50 países con mayor persecución y, como podéis ver, tenemos 3 niveles generales donde clasificamos la persecución. Persecución alta, muy alta o extrema. Eso puede ir desde que tus hijos, por ejemplo, sean discriminados en la escuela simplemente por el hecho de ser cristianos, puestos los últimos, o no tengan los mismos derechos de estudio o derechos civiles que el resto de ciudadanos simplemente por ser cristiano, o no puedas encontrar un trabajo porque nadie te contrata, porque primero van los del país, los nacionales, entre comillas, ¿no? Los que comparten la religión oficial, y tú eres el último. Hasta situaciones más graves, por ejemplo, de libertad, sobre lo que estamos haciendo hoy aquí, por ejemplo, donde se prohíbe terminantemente tener ningún tipo de reunión pública, y si alguien se arriesga a hacerla, tiene que saber y pensar en las consecuencias. Hasta casos de cárcel, en caso de ser descubierto, o de tú proclamar tu fe, o en algunos casos más graves, violación o asesinatos. En ese abanico, en esa horquilla se mueven, como podéis ver ahí, más de 215 millones de cristianos en todo el mundo. Esos no son datos inflados, no son datos tirados al alza, todo lo contrario. Puertas Abiertas, por el favor y con la ayuda de Dios, sabe directamente la información de cada región, de cada sociedad, de cada país respecto a la Iglesia, porque está presente mediante iglesias colaboradoras, pastores locales que a la vez son socios de Puertas Abiertas y difunden esa información
hacia nuestro ministerio. Entonces tenemos la información, sabemos lo que está pasando. Como podéis ver ahí la lista, pues son varios campos los que medimos y de esa manera cumplimos un doble propósito. Conocer la situación, pero también saber qué necesita y qué no necesita la Iglesia en cada país, en cada sociedad. Entonces, con esta herramienta que se va actualizando anualmente, porque la situación de la Iglesia es viva, va modificándose algunas veces para algo mejor, otras veces, la mayoría de las veces, tristemente, es para peor, para perder libertad, para perder capacidad. Y en el último año, como podéis observar, más de 3.000 cristianos fueron asesinados directamente por su fe, no como consecuencia de una guerra, de un terremoto, sino simplemente por el hecho de ser identificados, descubiertos como seguidores de Jesús. Y quizás piensas, ¿no? Oye, pues para un año, para más de 60 países, pues no es mucho. Pero si lo miras desde este punto de vista, sí, es una cifra importante. Hoy van a morir alrededor de 8, 9, 10, quizás 11 cristianos. Pero mañana volverá a suceder. Y así todos los días del año. Lo único que en diferentes lugares, en diferentes cantidades. Esto no puede ser ajeno a nosotros. Esto está pasando a nuestros hermanos. Esto es una realidad que de algún modo debería tener cabida en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus. Y por eso pues estoy yo aquí, para que con el favor del Señor incluyamos esta realidad en medio de nosotros. Hoy quiero hablaros de un país concreto, que es la India. Le veis un numerito 11, aunque está muy pequeño, pero está en la posición 11 de 50 y está clasificado actualmente como persecución extrema, la iglesia allí. Y quiero hablaros concretamente de la India, porque ha levantado la alarma de varios ministerios internacionales y también, sobre todo, de Puertas Abiertas, porque la escalada de persecución a la iglesia en India respecto a los últimos 3, 4, 5 años no tiene precedentes. Entonces, desde Puertas Abiertas, para todo el año que entra, 2019, nos hemos planteado hacer una campaña global a favor de la iglesia en India. Es decir, esto no es solamente, exclusivamente de Puertas Abiertas España, sino Puertas Abiertas a nivel internacional quiere ayudar a la iglesia en India porque entendemos que su situación se está agravando demasiado. Y parece ser que no va a quedar ahí. Vamos a pasar al siguiente vídeo, que es un vídeo informativo sobre esto que os acabo de explicar y que da algunas claves sobre cuáles son los motivos. En los últimos años, India ha experimentado fuertes cambios. La persecución a los cristianos en el país continúa aumentando. El movimiento de hinduización propuesto por el gobierno permite que grupos radicales nacionalistas luchen por hacer del país una nación completamente hindú, sin importar el precio. Seguir a Jesús, especialmente lejos de las grandes ciudades, es una lucha diaria. Los más de 60 millones de cristianos presentes en la India experimentan una presión constante y sufren ataques violentos. Son arrestados, torturados y expulsados de sus comunidades. Además, el gobierno les ignora y los crímenes contra ellos quedan impunes. Por eso te invitamos a unirte a esta campaña global de Puertas Abiertas por la Iglesia en la India. Estaremos orando constantemente por ellos y con ellos apoyándoles. Tus oraciones y apoyo son fundamentales para fortalecer la Iglesia en la India, para que permanezca y haga brillar la luz de Cristo. Ora, dona y difunde. Infórmate en puertasabiertas.org. Pues
Esa es la situación. Es como si aquí en España, vamos a ponernos, ¿no?, la mano a nosotros, en nuestro pecho, un gobierno dice, oye, a partir de ahora la única religión legal y válida es X. Y de aquí a 2022 vamos a erradicar de nuestra nación todas aquellas personas que no comulguen con la religión nacional y oficial del Estado, que en cierto modo eso ha pasado ya aquí en el pasado, de verdad, varias décadas atrás, donde se establecía que la religión oficial y legal pues era una determinada. Entonces, eso agrava que grupos radicales de esta religión del hinduismo ataquen impunemente a pastores, sus familias, las iglesias, dando palizas, violando a jóvenes, apaleando por sorpresa a cristianos cuando ellos empiezan a sospechar que, por ejemplo, quitan los ídolos de su jardín, porque han creído en Jesús. Empiezan por eso y ellos están vigilantes, están observantes para ver cualquier mínimo gesto que pueda levantar la sospecha de que alguien de su poblado, de su región o de su ciudad se ha convertido al cristianismo. Y ahí empieza todo, empiezan las amenazas, empiezan las presiones, hasta que en muchos casos familias enteras tienen que abandonar sus casas, sus trabajos, sus negocios y escapar, porque saben que tarde más o tarde menos pueden ser agredidos, pueden ser incluso asesinados. Entonces, el problema de la situación en India, ¿cuál es? Ante esos ataques de grupos radicales, que el gobierno no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada porque trabajan a favor de su política, a favor de lo que ellos quieren. Y es que si no eres de religión hindú, no eres indio. Y si no eres indio, no tienes ningún tipo de derecho. Entonces, esto es lo que actualmente está sucediendo en la India. Y hace unos 3, 4 años, la India era un país donde relativamente existía cierta libertad religiosa. Y ocupaba prácticamente los últimos puestos de la lista que acabamos de ver antes, ¿no? Pero ha escalado a la posición número 11. Y lo previsible es que en las próximas listas siga haciéndolo. Porque los ataques registrados no hacen más que crecer y se han multiplicado. Quiero contaros un breve testimonio que ejemplifica esta situación. Se trata de un pastor indio en una región del norte de la India. Él se denomina Samuel, aunque es un seudónimo, simplemente por seguridad. El pastor Samuel es colaborador, además de pastor, es colaborador de Puertas Abiertas en su región. Y nos informaba, nos decía, continuamente tengo que estar asistiendo a familias por estos ataques, estas presiones que se están viniendo sobre nosotros. Y nos refería concretamente la historia de una familia, pues que estaba la joven, la hija, hospitalizada, y él fue a visitarles. Él relata que, bueno, habla con la madre, habla con el padre, y la madre le dice, oye, Samuel, pastor, nuestra hija siempre estaba cantando, tenía una voz preciosa, siempre estaba cantándonos a nosotros, cantando en la iglesia, cantándole al Señor, pero no ha vuelto a hablar desde hace varios días. Entonces, él se dirige a la chica que estaba acostada en la cama del hospital y la trata de animar, la trata de consolar, lo que solemos hacer cualquiera de nosotros, ¿no? Con el buen corazón, con tratar de levantar a esa persona, de ayudarla. Y le pidió que cantara, oye, cántanos algo para nosotros, o cántale algo al Señor, como solías hacer. La respuesta de la joven sencillamente fue darse la vuelta y darle la espalda. Entonces el pastor Samuel nos relata que él sencillamente pues, se dispuso para irse porque no quería generar ningún tipo de malestar, de molestia, ¿no?, a esa persona. Pero justo cuando estaba saliendo por la puerta, la joven, la muchacha, empezó otra vez a cantar. Empezó otra vez a entonar su voz en una alabanza, ¿no?, al Señor. Y tengo aquí registrado literalmente la letra, lo que la joven cantaba. Ella cantaba, Jesús, que tu nombre siga siendo glorificado en mi vida. Jesús, que mi vida sea grata a ti. Eres inigualable,
Cantaré para ti toda mi vida. Esta joven había vencido. Esta joven había sido violada por uno de estos grupos radicales. Había perdido quizás su inocencia, ¿verdad? Además fue apaleada brutalmente. Y yo me pregunto, ¿qué puede ser lo que en el corazón de esta joven, como ejemplo de muchas situaciones similares a esta en la India, qué puede ser lo que pueda dar un vuelco en su corazón y decir, no voy a dejar escapar mi fe en Jesús? A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de que no entiendo, a pesar del dolor que veo en mis padres, aunque ellos quizás lo disimulen, pero no voy a ser vencida de lo malo, sino voy a vencer con el bien el mal. Y al final, yo creo que esa fuerza, esa energía, esa fuente de poder está también en cada uno de nosotros. Vivamos situaciones similares a esta o no. Y el Señor se encargará de cuando quizás pasemos situaciones duras, situaciones de dolor, nuestra fe sea recuperada con la voz de su Espíritu, la voz de su palabra que te dice, continúa. Todavía no he dicho yo la última palabra. Amén. ¿Puedes poner la siguiente, David? Este pastor, claro, nos reflejaba en lo que nos enviaba su frustración, su gran preocupación. No sabía qué hacer, no sabía cómo enfrentar cada nueva situación que venía a él. Y él dice, yo siempre, cada vez que me encuentro ante una situación y me voy destrozado. Lo único que me sale es, Señor, ¿hasta cuándo permitirás esta violencia contra tu pueblo? Y es una oración lícita, ¿verdad? Porque nuestro único refugio es el Señor. Nuestra única confianza es Dios. Si no tenemos la libertad para, hasta cierto punto, de algún modo quejarnos con sinceridad, con integridad, Dios, Señor, ¿por qué? Pues entonces, ¿qué Dios tenemos, no? Y el pastor Samuel dice, ¿hasta cuándo permitirás esta violencia contra tu pueblo? Y es curioso porque él mismo nos dice, a los pocos minutos el Señor habló a mi vida. Y caí en la cuenta de que hay un profeta en la Biblia, el profeta Habacuc, que hace una oración muy parecida, si no casi idéntica. Cuando él le dice, Señor, ¿por qué los injustos hacen sufrir a los que te siguen, a los justos? ¿Hasta cuándo permitirás la violencia? ¿No? ¿Hasta cuándo, Señor, no callarás? Pero la respuesta de Dios al final del libro, si lo lees, se resume en lo siguiente. Y él nos hacía referencia. El Señor me respondió, yo soy Dios. Yo soy el Creador. Y cuando yo hablo delante de mí, se tiene que callar toda la tierra. Esto en pocas palabras es, Samuel, joven, iglesia en India, iglesia perseguida o iglesia aquí en Granada, no he dicho la última palabra. La partida todavía se está jugando y no hay nada que escape de mi control. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, va a ser temporal, va a ser momentáneo, pero la gloria que espera a mis hijos, ¿no? Es eterna. Es una corona incorruptible. Todavía no he dicho la última palabra. Entonces él nos transmitía esta realidad, ¿no? Y él lo define como una agonía. Y es normal. Pongámonos en la situación de ese padre, de esa madre, de ese pastor que tiene que mirarlos a la cara y de parte de Dios quizás no saber qué responderle. Sino permanece fiel. No te dobles, no te rindas. No estás solo, no estás sola. ¿Verdad? La pregunta que yo lanzo hoy es, ¿hasta qué punto estás dispuesto a que esa agonía de la iglesia en India, en este caso, pero en muchos otros lugares, esa agonía que sufren, esa agonía de la joven, esa agonía que Dios siente también al ver sufrir a sus hijos, pase a formar parte de ti? Es una buena pregunta. Porque cuando tú te abres a la compasión que Dios siente, no solo por el mundo, sino por sus propios hijos, entonces ya te anticipo que vas a echar alguna lágrima que otra.
si queremos ser permeables a la agonía que Dios también tiene por su iglesia, la invitación que yo te hago en esta tarde es: permite que ese sufrimiento sea compartido por ti. Como cristiano, como iglesia, permite que el Señor te pueda verter ese dolor, porque en vez de perder, vas a ganar. Vas a ganar con Dios, vas a ganar en tu visión espiritual, vas a ganar en valorar aún más lo que hoy está pasando aquí, que en cierto modo es excepcional. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el Señor advirtió acerca del sufrimiento para los justos. El Señor dijo: cuando os aborrezcan, si os aborrecen, sabed que a mí me aborrecieron antes, que a mí me aborrecieron primero. Y el siervo no es mayor que su Señor. La Biblia está llena, el Nuevo Testamento está lleno, incluso el Antiguo está lleno de justos que sufren a causa de la corriente del mundo y de Satanás. Por lo tanto, que una iglesia, como en este país o en Occidente en general, ¿no?, esté carente de ese tipo de persecución directa, bajo mi opinión, es una excepción. Vivimos tiempos, vivimos recursos, vivimos libertades que son excepcionales a la misma esencia del cristianismo. La pregunta es ¿por qué o para qué, no? Esa es una buena pregunta, que yo todavía no he conseguido dilucidar completamente. Pero es una buena pregunta. ¿Por qué ellos sufren de esa manera y nosotros sufrimos, correcto, de otra, pero no de esa manera? ¿Por qué o para qué? Bien, puedes pasar a la siguiente. Gracias. Puertas Abiertas se pide ayuda de 3 maneras básicas. No nos olvidemos nunca del propósito: llegar hasta lo último de la tierra. De 3 maneras puedes ayudar a la iglesia perseguida, puedes ayudar a Puertas Abiertas en sus proyectos, en su inversión para fortalecer a la iglesia perseguida. Puedes ayudar con oración. Y tú dirás, bueno, oración. Pues la oración es la principal de las ayudas. Os sorprendería saber qué es lo que más piden cuando nos llegan: por favor, orad por nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque ellos han descubierto el poder de la oración. Y ellos saben que si hay miles, quizás millones de cristianos en todo el mundo orando por ellos, eso va a marcar la diferencia. Están convencidos. Lo primero que pide la iglesia perseguida es: por favor, ora. Y no por nosotros, ora con nosotros. Porque nosotros oramos porque nuestros perseguidores se conviertan y se arrepientan. Nosotros oramos para que nuestras sociedades, nuestras familias que quizás nos han echado de casa, se conviertan. Entonces no oréis por nosotros, sino orad con nosotros para que el Evangelio siga a través nuestra. Es un matiz importante, ¿eh? Necesitan compañeros y compañeras de oración. No orar un día y bueno, ya está, sino compañeros que frecuentemente, conforme cada uno pueda o sienta la carga, pero compañeros de oración. Y yo te explicaré cómo Puertas Abiertas te ayuda a que puedas orar por situaciones concretas y actuales que requieren la oración, no cosas que pasaron hace 5 años. Amén. Puedes ayudar también con los recursos. Esos son recursos económicos, son donativos, lógicamente. Lógicamente también necesitamos de ese apoyo para financiar programas y proyectos concretos a favor de la iglesia perseguida, en este caso concreto a favor de la iglesia en India. Quiero recordaros que esta joven, la factura del hospital fue abonada por Puertas Abiertas por el favor de Dios. Pero lo más importante es, Pastor Samuel nos dice, esta joven probablemente revivió su fe en Jesús, decidió seguir adelante por la oración de muchos. Por la oración de muchos y muchos en el mundo que estaban orando por esa joven, por esa situación.
Os encontraréis muchos seudónimos, os encontraréis caras pixeladas. Es normal, porque no queremos dar ninguna pista para que de forma en Internet o en las redes nadie, desde ningún gobierno, de ningún grupo, pueda seguir la pista a nadie. Entonces, eso va a ser una dinámica en nuestro trabajo y en nuestra información. También podéis ayudar con acción. Esto hace referencia a un programa de voluntariado que tenemos desde Puertas Abiertas, que sencillamente lo denominamos embajadores, embajadores de la iglesia perseguida. Imagínate que cualquiera de vosotros decide asumir esta carga de información y, por ejemplo, los grupos de oración o al pastor decir, oye, quiero hacer de embajador, quiero hacer de ese nexo que mantenga a la iglesia cada X tiempo informada, motivándola a continuar en este propósito. También existe ese perfil y os invito que si alguno de vosotros pues, lo desea, después me lo indique y yo os explicaré cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, si os fijáis, ahí he tratado de hacer un acrónimo ahí, ORA, ¿no? Las tres iniciales de las tres maneras en las que puedes ayudar, porque al final, si no nace de la agonía de la que os he hablado, ¿no? Si no nace de ese deseo, esa carga por la que tú sientes que esa situación forma parte de ti, es una situación que no puedes tú echarte a la espalda y irte a dormir, sino que nace del deseo de servir a la iglesia perseguida. Y quizás esto no sea para todos, también lo he de decir. Pero si es para ti, asume el compromiso que hoy se te propone, compromiso de oración, compromiso de información, que pasaré ahora a comentar. Y ahí son los datos en los que en el último año Puertas Abiertas ha invertido todos sus recursos a nivel internacional en los 60 países en los que estamos presentes, ¿de acuerdo? Más de 2,5 millones de Biblias, libros, Nuevos Testamentos distribuidos allá donde hace falta, allá donde está prohibido, no aquí. ¿Amén? Más de 1 millón de personas beneficiadas en algún programa de formación en muchos ámbitos, pero uno de los principales es formación para saber afrontar la persecución mediante nuestros colaboradores locales. Y más de 800.000 personas beneficiadas en algún programa de desarrollo, ayuda humanitaria, reconstrucción de casas, formación profesional, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los tres grandes bloques en los que Puertas Abiertas va a distribuir sus recursos en algunos de los países, porque no todos los países van a necesitar los mismos recursos como ya os he explicado, ¿vale? Puedes poner la siguiente, David, por favor. Yo voy a pedir brevemente si alguien, un par de voluntarios o tres, me pudiera ayudar y repartir un boletín, porque os voy a explicar ahora, por matrimonio o por familia, yo creo que hay para todos, os lo agradecería. Y mientras lo recibís, podéis ir mirando en la pantalla, si os fijáis, en la parte derecha, tal como miráis la pantalla, veis como una especie de calendario, ¿verdad? Mejor dicho, a la izquierda. Veis una especie de calendario y todos los que lo estáis recibiendo, si lo abría aproximadamente por la mitad de la revista que os he dado, vais a ver un calendario, lo único que no tiene mes ni días concretos. Pero lo que quiero deciros es la idea. Puertas Abiertas informa a todos aquellos que quieran asociarse, que quieran comprometerse con la agonía de la iglesia perseguida, que quieran ser compañeros de oración para con la iglesia perseguida. Puertas Abiertas os ofrece información actualizada para que podáis orar, para que podáis pensar en esas situaciones que os vamos a describir. Entonces, es una de las maneras, y el boletín que recibiréis, todos aquellos que lo solicitéis, estará lleno de información, entrevistas, artículos sobre qué está pasando o cuáles son las situaciones que más atención requieren. Esa es la información que nosotros suministramos para todos aquellos que decidáis comprometeros, que decidáis, si es para vosotros, si no, no pasa nada. Pero para los que sí, es este mensaje, esta idea, puedes
Entonces, solicitar la información, recibiréis el calendario, recibiréis las revistas, como ya os he dicho, cada 2 meses, son gratis, ¿de acuerdo? Simplemente hay que solicitarla de la manera adecuada. Si lo veis al final, la última hojita, que es una hojita azulita, que está también puesta ahí, dice, conviértete en su compañero de oración, ¿verdad? Simplemente tenéis que marcar la opción de la casilla azul, que es la de arriba del todo, que es en formato papel. No nos quieras ahorrar gastos. No, a mí me lo mandas por correo electrónico. Nosotros queremos mandarlo en papel, porque sabemos que, por ejemplo, el calendario que viene, lo quitas, lo pones en el frigorífico, lo pones en tu trabajo, donde quieras, y lo tienes a la vista, puedes leerlo. Puedes leer cada día lo que está pasando, por ejemplo, en Irak, en Siria, en India, en China, en Afganistán, tantos países, ¿no? Y situaciones concretas, familias concretas, que te van a ayudar a orar. Simplemente rellena tus datos, firmas, ¿de acuerdo? Porque si no firmas, por motivos legales, no podemos hacerte llegar ningún tipo de publicación, ¿de acuerdo? Y entonces recibirás toda esa información. También facilitamos la manera de hacer algún tipo de donativo. En la página justo de atrás, también azul, dice colabora con tu donativo. Eso es simplemente para los donativos que vosotros decidáis comprometer y decir, oye, pues ¿sabes qué? Puedo y me gustaría ayudar con 5 euros al mes o 3 euros al mes o lo que tú quieras, ¿no? Existe esa posibilidad también y no quiero dejar de mencionarla. Entonces, vuelvo a insistir en lo mismo. Si es tu caso, si realmente quieres comprometerte con la iglesia perseguida de alguno de los modos que ya hemos explicado, simplemente arranca la hojita una vez que la hayas rellenado para solicitar y pedir la información para que puedas orar y yo estaría allí afuera, allí en la entrada, y me la das directamente a mí antes de irme, ¿de acuerdo? Y yo mismo pues seré el encargado de, una vez que llegue a la oficina, con el favor de Dios, tramitarlo y gestionarlo para que lo recibáis cuanto antes. Llegados a este punto y habiéndoos explicado todo esto, os he dicho, oye, ¿qué puede ser lo que en tantos casos de cristianos perseguidos, o esta joven, o esa madre de esta joven, o ese padre de este joven que dice, ¿por qué? ¿Merece la pena realmente este camino que he elegido? Y yo os he preguntado, oye, ¿qué pasa por el corazón de esas personas? ¿Cuál será el secreto de su fuerza? Me gustaría que hablésemos la Biblia en Mateo 9. Esto es un texto que debemos conocer, ¿verdad? Versículo 35. Aquí el evangelista nos está relatando pues las acciones y palabras y hechos del Señor, ¿verdad? En su misión de ser luz a la oscuridad, en su misión de predicar las buenas noticias de salvación, de que el que era esclavo del pecado ya no tiene por qué seguir siéndolo, del que estaba hundido en un pozo de desesperación, de depresión, no tiene por qué seguir siendo así. Entonces esas son las buenas noticias de salvación, ¿no? Que ha llegado Dios a habitar entre nosotros para salvarnos, para tener comunión con nosotros. Entonces, fruto de ese trabajo, mira lo que dice el versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Las buenas noticias del reino de Dios. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Ahí va incluidas las enfermedades físicas, emocionales, mentales, cualquier tipo de dolencia, cualquier achaque que la persona diga, oye, no puedo más, no puedo seguir con este tipo de vida. Ahí viene el evangelio, ahí vienen las buenas noticias de Dios para decirle, hay una mano atendida, hay una mano que quiere librarte del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de Satanás sobre tu vida. ¿Quieres aceptarla?
¿Crees que Jesús es el enviado de Dios? Y mira lo que dice el Señor. Bueno, Mateo del Señor. Dice que Jesús, al ver las multitudes que tuvo, compasión de ellas. ¿Qué palabra? ¿Por qué motivo recorría todas las ciudades, aldeas enseñándoles? ¿Por qué motivo predicaba las buenas noticias del reino de Dios para esa sociedad? ¿Por qué motivo sanaba toda enfermedad y toda dolencia? ¿Porque quería ser grande? ¿Porque quería ser el emperador de Roma? ¿Porque quería que sus amigos los fariseos le respetasen un poco más? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era la fuente? ¿Qué legitimaba al Señor? ¿Qué legitimaba a Jesús en su propósito de hacer todo esto? La compasión. A mayor compasión, mayor poder en todos los aspectos. A mayor dolor, a mayor lágrima por nuestra sociedad que se va al traste, más recursos obtendremos de Dios. Más capacidad tendremos de parte de Dios para hacer lo que Él ya hizo. No podemos franquear, sortear esta condición. Si queremos ser, yo esto lo suelo explicar mucho, si queremos ser grandes por nosotros mismos, vamos a perder. Pero si queremos ser grandes, tener recursos, tener poder de Dios para aliviar al que sufre en todos los aspectos, para que la compasión de Dios cada vez sea más grande en nuestros corazones, entonces obtendremos todos los recursos disponibles de Dios. Entonces pondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, dos frases que le digamos al vecino, al compañero de trabajo y le digamos, oye, el Señor quiere alcanzarte, el Señor Jesucristo quiere salvarte, quiere ayudarte. No va a hacer falta darle un sermón teológico. ¿Sabe lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo va a venir y va a contristar a esa persona, la va a impactar y se va a poner a llorar delante tuya, diciendo, ayúdame, por favor. Yo quiero eso. Y yo quiero que vosotros también tengáis eso. Porque eso es lo que marca la diferencia. Pero eso solamente viene cuando permitimos que las preocupaciones, que los intereses de Dios lleguen hasta nosotros y nos cale hondo. Y que cuando Él llora, nosotros lloremos. Y que cuando Él se aflige, nosotros nos aflijamos. Pero eso duele. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así ve el Señor a nuestra sociedad. Así ve el Señor a esos violadores, a esos grupos radicales que apalean pastores, que queman iglesias y que presionan a vecinos que son cristianos suyos para que se vayan. Así los ve el Señor. No tenéis pastor y vais a la muerte. Y si no fuera por la compasión que yo he derramado sobre mis hijos, estaríais más condenados de lo que ya estáis. Pero eso es válido para nosotros en nuestra sociedad. Aunque no nos estén haciendo eso. Es la compasión del Señor lo que marca la diferencia. Es la compasión del Señor en el corazón de esta joven, ella ha dicho, pero ¿sabes qué? El Señor cuando estaba en la cruz los perdonó. Y no usó superpoderes, no usó trampas. Los perdonó de verdad. A Jesús le dolían las manos, le dolían los pies, le dolía el cuerpo. Él los perdonó íntegramente y con toda la voluntad y conciencia de su persona. Ella seguramente pensaba en Esteban, cuando siendo apedreado, oró lo mismo, perdónales, por favor.
La compasión de Dios había invadido su vida al extremo. Pero también la gloria y el poder de Dios fue presenciada por Esteban. Es paralelo, es proporcional. Entonces dijo a sus discípulos, una vez que Mateo, está escribiendo, está recordando y está tratando de, con la ayuda del Espíritu, calcar las palabras exactas, ¿no?, del Señor. Dice, yo le vi cómo tenía compasión por las multitudes. Y Él nos dijo que Él veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Y entonces, una vez que Él dijo eso y nos enseñó eso, nos dijo esto otro. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Esta es la realidad de Dios. No importa cuántos segadores creamos que tenemos, siempre hacen falta más. Nunca es suficiente para parar. Nunca es suficiente para decir, bueno, basta, Señor, voy a dedicarme un poco a mi vida, ¿no? O basta, Señor, hasta aquí. No, el trabajo que Dios demanda es ingente. Es ingente. Aún así habrán ovejas de su rebaño, como Él las llama, que se perderán. Aún así habrá espigas de su campo que caerán y morirán y no podrán ser cosechadas. Nuestra responsabilidad es que no sea por nosotros, que no sea por ti, que no sea por mí, que sea por otro, pero que no sea por mí. Quiero cosechar. Y la iglesia perseguida sabe muy claramente cuál es su misión en la tierra. Y por eso no se dejan intimidar por nada. Ellos saben que deben cumplir un propósito. Ellos no son superhombres, no tienen superpoderes más que nosotros. Simplemente han llegado hasta el fondo de la situación, han llegado hasta el fondo de su corazón, de su fe en Jesús, y ellos han decidido que pase lo que pase, ellos van a dar testimonio. Ellos van a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque han permitido que el dolor de Dios por un mundo que se pierde, que el dolor de Dios por esas ovejas perdidas, que el dolor de Dios por esas espigas de su campo que se van a perder, les impacte, les golpee. Pero sorpresivamente esa es la fuente de su poder. Esa es la fuente de su fidelidad, de su devoción, de su amor. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el Señor te da la solución, ¿verdad? Dice, mira, esto es lo que pasa, esto es lo que hay, pero yo te voy a decir cómo puedes empezar. Cuando tú permites que la compasión de Dios llegue hasta ti, quizás no sabes cómo empezarlo, quizás dices, bueno, pero ¿cómo empiezo esto? No pasa nada, empieza por aceptarlo. Empieza por dejarle un pequeño hueco dentro de ti, que diga, Señor, por favor déjame ver lo que tú sufres. Cuando un alma se pierde por la eternidad. Déjame sentir lo que tú sientes cuando el Hades abre su boca una vez más y no volverá a abrirse ya para nunca más. No se volverá a abrir. Déjame sentir eso. Esto es para valientes, ¿eh? Pero yo te garantizo que cuando el Señor lo haga, de algún modo u otro vas a ser transformado, vas a ser trastornado. Y eso te va a llevar a orar, primeramente. Eso te va a llevar a decir, Señor, como dice tu palabra, la mies es mucha, yo no sé por dónde empezar, voy a pedir ayuda a mi pastor, pero quiero orar, eso sí puedo hacerlo. Quiero orar, Señor, que tu mies sea atendida, que tu mies sea segada. Y entonces estarás demostrándole a Dios que te interesa. Que de algún modo u otro ya la compasión de Cristo por las almas está en ti. ¿Y sabes lo que va a pasar? Lo más probable es que el Señor te envíe a ti. Y quizás no te envíe ahí a India. Ahí hay cristianos. Tenemos que atender nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a ir a salvar otras sociedades si la nuestra está muriendo? Esto es solamente una sugerencia, ¿eh? No quiere decir nada.
Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Me gustaría cerrar este tiempo con una breve lectura en Juan capítulo 4, versículo 35. Mira, de nuevo, pues, es el Señor con una conversación con sus discípulos, ¿vale? Con sus aprendices. Dice, bueno, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Esa es la cosmovisión nuestra, la cosmovisión humana, del ser humano. Dice, bueno, no es tan urgente, puede esperar. Todavía la siega necesita que reciba la lluvia de primavera, ¿no? Dice 4 meses. Si la siega es en junio, mayo, junio, nos está diciendo enero, febrero, algo así, ¿verdad? Eso implica que la cosmovisión de ellos es, bueno, todavía tiene que llover. El grano todavía es pequeño, está verde. Cógelo con calma, ¿no? Relájate, no es tan urgente. Dice, pues eso es lo que vosotros decís, queridos discípulos. Pero esa no es la realidad. ¿Cómo ve Dios la realidad espiritual? Pues de la siguiente manera, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Estamos mirando, ellos estaban mirando hacia abajo, preocupados por los quehaceres particulares y diarios, y está bien, hay que atenderlo. Pero el Señor dice, vale, pero de vez en cuando levanta un poco los ojos. Mira hacia el horizonte. Que la realidad te informe, te golpee, te hable. Dice, mirad los campos porque ya están blancos para la siega. No estamos en enero, no estamos en febrero, estamos ya en junio. Ya están blancos. Casi ya a finales de junio, me atrevería a decir. Un poco más y se pierde el grano. Un poco más y se pudre y se cae, si no es cosechado. Esta es la urgencia de Dios. Por esta realidad, nuestros hermanos que son perseguidos no desisten en su lucha, porque ellos han entendido que no es para ayer, mejor dicho, que no es para mañana, que es para hoy o ayer. Esto tendría que estar hecho ya ayer. Pero bueno, Señor, ¿hasta dónde vamos a llegar? Tú no te preocupes. Si aquí caben 300 y hay 1000, tú no te preocupes de eso, el Señor va a dar los recursos. Eso es así. Pero bueno, ¿cómo nos vamos a preparar? No te preocupes de eso. No te preocupes de eso. Solamente permite que la realidad de Dios, una vez más, te llegue, te golpee. Más fuerte aún si cabe de lo que ya lo está haciendo, ¿no? Y que esta realidad de la iglesia perseguida nos recuerde, nos inspire el por qué ellos están sufriendo, el por qué ellos están derramando lágrimas, el por qué ellos están derramando las gotas de su sangre y de sus hijos y de sus hijas. Por lo tanto, queridos hermanos, me gustaría que reflexionásemos en esta realidad y que nos abriésemos también a esta realidad. Y que de algún modo lo que ellos sufren no es de ellos, es nuestro también. Su dolor no es solo de ellos, es nuestro, debería ser también nuestro. Y eso nos va a abrir muchas puertas, de verdad, delante del Señor y delante de los hombres también. Puedes pasar a la siguiente. Para finalizar, me gustaría, como hemos hablado de la India, ¿verdad? Hemos hablado de oración, sobre todo, y de compromiso, de carga. Quiero leeros, explicaros una situación una petición de oración que nos ha llegado a finales del mes de noviembre y que todavía estamos promocionando e informando. Como podéis leer, el titular es 4 familias son presionadas por la campaña del Garwapsi en aquella última semana. Informaciones, notificaciones como estas son las que podéis recibir si solicitáis la información que yo os he dado, ¿no? Para que lo pidáis. Y la situación, para que entremos en contexto, es que en esta política, ¿no?, del gobierno social, de grupos armados incluso, de erradicar el cristianismo de aquí a 2022,
Ellos han establecido un ritual hindú por el cual todos aquellos que se han ido del hinduismo para formar parte del cristianismo, pues puedan volver. Es como una especie de recibimiento a los apóstatas, ¿no? Del hinduismo, algo así. Oye, mira, no pasa nada, venga, vas a recuperar el favor de tu familia, vas a recuperar el favor de tu pueblo, vas a recuperar el favor de tus autoridades, vas a recuperar tus derechos para votar. Venga, no pasa nada. Entonces, la realidad muchas veces no es agradable. Es decir, la realidad muchas veces nos reta a decir, oye, las cosas no van tan bien en todos los lugares y para todas las personas respecto a su fe. En este caso, 4 familias concretamente, según nos han informado, digamos que han cedido a esta presión. Porque estas campañas lo que hacen es, imaginaos, ahora entran en la iglesia varias personas o un grupo, se llevan al arrestado al pastor, a los líderes y se van. Entonces la congregación queda un poco sin saber a dónde ir, ¿no? Y entonces le presionan a las familias para decirle, oye, volvé al hinduismo, volvé a abandonar esta religión que no sabéis ni por qué creéis, ¿no? En pocas palabras, ellos usan todos esos argumentos para hacerle abandonar la fe en Jesús. Y la realidad es que 4 familias de algún modo han cedido, han tenido miedo, cosa que es también muy normal, ¿verdad? Pero una familia de estas 4 le relataba a esta persona, a nuestro contacto, y dice, una de las víctimas del Garwapsi nos dijo, en nuestros corazones todavía pertenecemos a Jesús. Hemos sido presionados por nuestros familiares y miembros de grupos extremistas hindúes para realizar este ritual de Garwapsi para dejar el cristianismo. Nos amenazaron con expulsarnos de la aldea y torturarnos brutalmente. Ese es el medio que ellos usan siempre, la amenaza, el temor, los golpes, la intimidación. Entonces, lo que me gustaría que orásemos para terminar mi tiempo aquí es por estas 4 familias. Como podéis ver, no son cosas genéricas, no son cosas que, bueno, puede parecer que se quedan en el aire, sino son personas concretas, situaciones que requieren en realidad nuestra oración. Y tenemos que ser conscientes de la importancia de nuestra oración delante del trono de Dios. Y de algún modo esas familias van a recibir fuerza, algo se va a mover a favor de ellos. Tenemos que creer en eso. Por lo tanto, la petición es sencillamente que ese planteamiento de retroceso no se finalice, sino que ellos recuperen y vuelvan a la lucha, vuelvan a ejercitar su fe. Vamos a orar por estas 4 familias. Os invitaría, por favor, que nos pusiésemos de pie y que nos tomásemos unos instantes para pensar en esta joven, para pensar en nuestros hermanos perseguidos, para pensar en estas 4 familias que de algún modo se han tambaleado. Pero nosotros también a veces nos tambaleamos, ¿verdad? Podemos sentir quizás lo que ellos están sintiendo. Entonces, voy a dirigir la oración y yo te invito que ores conmigo, te invito que esta realidad que está ilustrada en estos testimonios, pero que es mucho más extensa de lo que podamos hablar hoy, llegue hasta nosotros. Llegue hasta nosotros y podamos responder de esta manera delante del Señor. Señor y Dios, gracias por este tiempo. Gracias por este pueblo, Señor, que ha decidido abrir sus corazones, abrir sus mentes a lo que tú querías hoy decirnos, Señor, a la realidad que no puede ser ajena a nosotros, Señor. Y en esta mañana, Señor, como hijos tuyos, como parte de tu mismo cuerpo, oh Jesús, nos acordamos de aquellos otros miembros que están sufriendo. Nos acordamos de esos otros miembros de tu cuerpo que están sangrando, que necesitan ayuda. Y tú en esta mañana nos envías al favor de ellos, Señor. Te rogamos por la situación de India. Te pedimos que los planes del gobierno que ha entrado no se puedan ejecutar, Señor. Pero sobre eso te pedimos que a pesar del dolor, a pesar de la persecución, tu iglesia pueda ser fortalecida. Tu iglesia pueda ser edificada y pueda golpear con el poder de tu evangelio a las huestes y a la oscuridad en aquellos lugares, Señor.
Te rogamos concretamente por estas 4 familias, Señor, que han empezado a retroceder, han tenido miedo, Señor. Pero tu Espíritu no les deja, tu Espíritu no les abandona, Señor. Tú estás con ellos como tú prometiste todos los días hasta el fin. Y eso es válido tanto para ellos como para nosotros, Señor. Pero hoy nos acordamos de esas familias. Nos acordamos de estas víctimas que dicen que todavía sienten el amor de Jesús en sus corazones. Te rogamos que ellos sean fortalecidos. Te rogamos que ellos sean hechos más fieles, aún si cabe. Y que tu Espíritu y tu gracia se manifieste a ellos de una manera aún más especial, Señor. Te queremos rogar y sabemos que esta petición es oída delante de tu trono y va a ser respondida de algún modo u otro, Señor. De algún modo u otro estas personas recibirán la respuesta de nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.